Vida Familiar Shaddai presenta. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Me da gusto verlos bien. Me da gusto ver familias que he visto cómo han venido cambiando, ¿verdad? Su forma de desenvolverse, de papás con hijos. He visto cambios en actitudes y acciones. Y no porque yo tenga que supervisar o evaluar, no y sí, porque uno como pastor lo que quiere es que la gente vaya alcanzando cierta madurez, cierto crecimiento. Eso es muy importante. Entonces me da gusto verlo así, contento, matrimonios jóvenes, contentos. Por cierto, ahí vamos a tener ya algunas pláticas. No vamos a hacer ahorita cena de matrimonios. Yo creo eso va a ser un poco después. Pero sí vamos a tener pláticas de matrimonios de ciertas edades, porque a veces yo quisiera tocar temas muy específicos en matrimonios jóvenes. Mira, los matrimonios jóvenes, ya me iba a incluir, pero no. Los matrimonios jóvenes tienen otras necesidades, están en otro proceso, requieren otros consejos. Hay que enseñarlos y guiarlos a lo que nos muestra la palabra en esos problemas que ellos están teniendo. Los matrimonios más maduros están en otra dimensión desconocida, ¿verdad? Están ya en otra dimensión y es muy importante darles un seguimiento, ser muy claros con ellos también, porque ya estamos en otras ligas y cada matrimonio es muy diferente. Cuando uno empieza, bueno, hay primero unos sueños y unos alcances y hay una pasión desbordada, pero cuando ya llevas algunas décadas, hay hijos ya, hay nietos, hay cansancio, hay muchas cosas que van deteriorando la unidad de ese matrimonio. Y yo no soy psicólogo, pero tenemos la palabra de Dios que es más poderosa y segura. Y Dios nos habla de todos los temas. Y yo creo en mi corazón que va a hacer cosas muy padres y muy grandes para ustedes. Bien, quiero comentar que hay iglesias en donde la gloria de Dios las abandona. Eso a mí me espanta. Hay congregaciones en donde la gloria de Dios se aleja y se va. Hay iglesias en donde se perdió el carácter, se diluyó el carácter de los servidores, de los diáconos, del consejo, del pastor o los pastores. Y entonces la gloria de Dios por lo regular tampoco se encuentra allí. Hay iglesias que se han vuelto un poco sistemáticas. No estoy yo juzgando a ningún ministerio, ni me estoy poniendo yo aquí como en tela de juicio. Simple y sencillamente lo que se ve no se juzga. Y lo que yo te estoy diciendo es que hay iglesias sistemáticas en donde falta, ¿verdad? Nos hemos vuelto como tan estratégicos, tan esto, tan lo otro, y no le permitimos al Espíritu Santo que fluya y que sea Él el que nos vaya mostrando a través de la Escritura cómo debemos conducirnos en la congregación, tanto ovejas, tanto líderes, tanto encargados de grupos, de ministerios y gente nueva que está llegando a la iglesia. Hay iglesias en donde se ha perdido una cultura de amor y de honra. Jesús vino a enseñar
una cultura diferente. Y algunos me dirán, no, Él vino a enseñar doctrina y palabra. No, Jesús vino a enseñar una forma diferente de vivir. Si robas, ya no robes. Si adulteras, ya no adulteres. No hables mal de tu hermano, pon tu mejilla, paga tus impuestos. Todo eso es una cultura diferente, de un estilo de vida diferente. Amén. Y no estoy hablando ni de religión, ni de doctrinas, ni de mil cosas por ahí. Entonces Jesús trae una cultura de amor y dice, ama al que te persigue, bendice a los que te maldicen, perdona hasta 70 veces 7. Y Jesús constantemente está hablándonos del amor. Trae a un niño y lo abraza y dice, el que se hace como este niño, ¿no? Y comienza a dar su amor. Y no solamente eso, sino que se confronta con algo estable, un sistema estable, religioso, que le dicen, esta mujer pecó, fue tomada en pleno acto de adulterio, necesita morir, y su amor extiende su cobertura sobre de esa mujer. Y comenzamos a ver a un Jesús lleno de amor y lleno de honra. Constantemente Jesús está honrando. Constantemente Jesús dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice? Bueno, pues para testimonio a los sacerdotes, ve y preséntate. ¿Qué dice la ley? ¿Que paguemos impuestos? Pues paguemos impuestos. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? Y siempre el Señor Jesús está honrando. Una cultura de amor y una cultura de honra. Una cultura en donde haya un liderazgo con carácter sólido. De eso te quiero hablar hoy. Porque si la iglesia no tiene líderes con un carácter sólido, es una iglesia endeble. Y si hay un pueblo que no tiene una cultura de amor y de honra, entonces la iglesia no va a tomar la forma que el Señor Jesús quiere para su iglesia. Y quiero empezar diciéndote lo siguiente. Dice, te voy a leer algunos textos. Dice Zacarías, acontecerá que 10 hombres de todo tipo de raza, de cultura, de lengua, de idiosincrasia, les será atractivo el lugar en donde tú adoras. ¿Por qué? Porque sabrán que está Dios entre ustedes. Esa debe ser la condición de la iglesia en estos últimos tiempos. En donde la gente, no importa la idiosincrasia, el idioma, la raza, la cultura, el color de piel, ¿verdad? Un montón de rollos ahí que tenemos. No importa eso, sino que la iglesia tiene que ser atractiva para estos últimos tiempos. Y no que la gloria de Dios abandone el templo. Si la gloria de Dios abandona el templo, que es la iglesia, ya no está su presencia, no va a ser nada atractiva la iglesia. Créanme, en buenísima onda, va a haber lugares más chidos, como dicen los chavos, que va a llamarle la atención a la gente. Hay cosas que hacen los chavos del mundo más chidas, con tal de jalar a la sociedad. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera de tener una cristoteca aquí para jalar a los chavos. Yo no estoy hablando de tener algunos tipos, modelos o formas de predicar, ¿verdad? Para cautivar a la gente. Ni siquiera en formas, conceptos, XXX, etc. No estoy diciendo si es bueno o es malo. Lo único que estoy diciendo es que también entiendo que los tiempos cambian, que la iglesia cambia y que se va adaptando a una sociedad necesitada. Pero la gloria de Dios no cambia, porque es un Dios que permanece para siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la presencia de Dios necesita estar en las iglesias siempre para que sea atractiva. Nuestra alabanza, nuestra enseñanza con niños, nuestra enseñanza con edecanes, nuestra enseñanza con equipamiento ministerial, nuestra enseñanza con grupo de jóvenes, la predicación del domingo, tiene que tener
ese peso de gloria. Por eso, qué importante es que la iglesia comience a entender esta verdad. Te voy a leer un texto, del capítulo de Zacarías. Son como 10 versículos, pero yo lo resumí. La gloria de Dios abandona el templo, y dice Zacarías: vi al varón vestido de lino, la nube llenó el atrio delante de mí. Hubo un resplandor de gloria de Jehová, que al elevarse se escuchó un gran estruendo, una voz como de Dios. Ponga mucha atención. La gloria de Dios, en todos esos textos del capítulo 1 de Zacarías, dice que se fue yendo de lugar en lugar. Es decir, primero llegó la gloria de Dios al umbral, después se fue al altar donde se encontraban los querubines. 3, pasó a la puerta del este. 4, subió al monte de los olivos. Y de ahí el profeta Zacarías vio cómo se elevó la gloria de Jehová. Y yo me puse a pensar y dije: wow, nosotros, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de amor a Dios, por nuestra entrega al Señor, vamos alejando al Señor cada vez más, hasta que llegue un momento en que su gloria ascienda. Entonces, el pueblo de Israel, dice Zacarías, que su pueblo estaban robando, estaban cometiendo actos inmorales, estaban hablando mentira, estaban buscando solamente lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, lo que ellos nada más deseaban. Y dice Dios: por cuanto así se están moviendo, mi gloria ya no quiere estar aquí. Por favor, entienda el ambiente espiritual. Tu casa puede ser un lugar de bendición, un lugar en donde la gloria de Dios se mueva, o tu casa puede ser un infierno, dependiendo las puertas que abras y dependiendo el estado como te encuentras y permites que entren cosas. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios y estás constantemente conectado a su palabra, a lo que el Señor te habla, porque hay que aprender a entender lo que Dios nos habla a través de la oración. Mucha gente cree que orar es nada más de aquí para arriba. No, oración es de arriba, de la tierra hacia arriba y del cielo hacia la tierra. Hay que aprender a oír la voz de Dios cuando nosotros estamos orando también. Ojalá esto nos cambie nuestra forma de orar, porque nada más estamos orando hacia arriba. Y acuérdate que orar es una plática, es un diálogo, hay algo fresco. Por eso que usted y yo no rezamos. No rezamos. Nosotros no hacemos rezos, nosotros oramos, hablamos de nuestro corazón, el momento que está sintiendo nuestra alma, y recibimos lo que Dios está respondiéndonos a nuestra vida. ¿Cuántos creen esta verdad? Entonces, vamos a entrar con el carácter, porque hablar de carácter define lo que hacemos, lo que decimos y lo que somos. Y para que una iglesia esté bien fuerte como columna, necesita que haya pastores, ancianos, servidores, encargados de grupo con carácter formado de Dios. Porque de lo contrario, el pueblo no lo va a poder recibir. No lo va a poder recibir. El pueblo comienza a tomar las cosas serias y la voluntad de Dios con seriedad y su palabra con seriedad cuando ve a un cuerpo de servicio tomando las cosas en seriedad y tomando la palabra de Dios con honradez y dando buen testimonio y siendo buenos siervos. El pueblo, entonces, algo empieza a impactar su vida. Y quiero leer contigo el libro de la primera epístola de Timoteo 3:14. Por favor, yo te quiero preguntar, a los que son servidores, a los que tenemos
a un grupo de personas, o a los que servimos, o a los pastores, o al consejo de ancianos. Yo te quiero decir, ¿tenemos esto? Dice la Biblia, 3:15 de Timoteo, dice: porque si tardo, tú debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ponga mucha atención. El apóstol está hablando a Timoteo, pero yo creo que todo lo que se escribe en la palabra de Dios, el Espíritu está automáticamente hablándonos en ese momento. Para mí no ha caducado esta palabra. Yo creo que el Señor Jesús dice a través del Espíritu y a través de esta palabra: por lo tanto, mientras tardo en venir por mi iglesia, mientras tanto, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es mi iglesia, que es la hija, la nacida de Jesús, la sacada de su costilla, la que Jesús le dio vida cuando muere en la cruz del Calvario y sale sangre y sale agua. En ese momento nace la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Adán, en ese momento que abren su costilla, sacan a la Eva. Y dice la Biblia que Jesús participó de lo mismo, de la carne y sangre, y que Jesús también fue parte de ese Dios, porque es Dios, Dios encarnado, Dios con nosotros. Y luego cuando Jesús le da la vida a la iglesia, igual de la costilla, igual de Él. Pero pongan mucha atención, esa iglesia, esa casa, esa iglesia, dice, debes saberte conducir en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le pregunto a todos esos lugares donde la gloria de Dios está abandonando el templo, a todos esos lugares en donde solamente hace falta carácter, en donde la iglesia no ha aprendido a amar ni ha aprendido a honrar. Entonces Dios dice: ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? Ahora, el apóstol Pablo ya en una carta había dicho que él era como perito arquitecto. Y un perito arquitecto es aquel que supervisa la obra de un arquitecto. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Si el arquitecto viene y dice: mira, esta construcción es así, y vamos a poner ciertas columnas para que pueda cargar el peso de la nave que tú vas a hacer, ¿cuánta gente piensas meter? Debe tener tanta profundidad, debemos de meter hierro, debemos de meter estructura sólida, debemos de meter cimientos cilíndricos. Eso hace la arquitectura. Pero viene el perito arquitecto, el maestro, el que empieza a ver esa obra y dice: no, aquí te falló por tantos grados, aquí te falló en el material, aquí te falló en el peso, yo no avalo esta obra. Y entonces el apóstol Pablo vuelve a hacer una analogía del conocimiento que él tiene para que lo podamos entender. Y luego dice: ¿cómo te vas a conducir en la casa de Dios, que es la columna, arquitectura, y baluarte de la verdad, arquitectura? Cuando nosotros hablamos de arquitectura y columna cilíndrica, son como estas columnas que vemos aquí. Sin estas columnas esto se cae. Entonces está diciendo, la iglesia necesita tener columnas. Todo lo que se ha adquirido, hablando económicamente, todo lo que se ha pagado en todo este tiempo, ¿verdad? Esos millones de pesos que se han pagado, todo lo que se ha hecho a través de los ministerios en todo este tiempo, ha sido porque hay columnas. Y esas columnas
Está diciendo el apóstol Pablo, ustedes como columnas y baluartes de la verdad. El baluarte de la verdad es una figura de alguna manera pentagonal, que es en donde dos muros grandes, ¿verdad? Tiene una estructura impresionante y todos los demás cilindros estructurales se sujetan a ella. Es el punto, es el sostén. Entonces está diciendo, la iglesia es la columna, el sostén de la verdad de Dios, en la cual ustedes deben tener gente de carácter y un pueblo lleno de cultura de amor y de honra. De lo contrario, las iglesias caen. Ahora, yo quiero leerte esto rápido, hablando del carácter. Puede adquirirse todo actualmente, excepto el carácter, pues este debe ser formado, y más aún el que se deja formar. Todo puedes adquirir aquí actualmente, pero excepto el carácter. Y peor, si no te dejas formar. Porque como cada quien ya trae su idea, como que cada quien ya trae su filosofía, su formación académica. Entonces, cuando llegamos a un grupo en donde hay una sociedad, en donde hay un cuerpo, en donde hay diferentes visiones y diferentes formas de pensar, y cuando estamos haciendo algo por un objetivo, que es que la gloria de Dios sea exaltada, alabada y bendecida, porque no es cualquier nombre, no es Irving Mancilla, ni siquiera Vida Familiar, ni Enrique Bremer, ni Vida Abundante. Aquí es el nombre de Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Casi todos podemos aparentar la humildad, pero dale a un hombre poder y revelará su carácter. Cuando se delegan funciones en una persona que no tiene un carácter sólido, un carácter en el cual tenga la palabra de Dios en su vida, es un carácter en donde es endeble, en donde las pruebas lo funden. Le estoy hablando a los líderes, a los servidores, a los ancianos, a los que me ayudan a compartir la palabra, al pastor, a todos aquellos que quieran servir. Usted tiene que dejar formar su carácter en Cristo Jesús. La humildad tiene 3 variedades de carácter y solo una debe definirse. Los que realmente tienen firme su carácter, 1. El que aparenta tener carácter, 2. Y los que creen tener carácter. Si yo pongo a una persona, si creemos que hay alguien para ponerlo y delegarle una responsabilidad y no funciona como tal, no tiene la capacidad de poder llevar a ese grupo, a esa gente, cada vez más a algo más. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés y le dijo Dios a Moisés: escoge tú la lista de los servidores. Ni siquiera yo, Dios, la voy a escoger. Tú escógelos. Tú ve quién tiene buen testimonio, quién tiene un carácter sólido, quién define su vida en lo que es, en lo que hace y en lo que dice, para que te determine realmente un carácter estable a la palabra de Dios. Todos los que somos servidores necesitamos tener un carácter sólido. Una persona con, oiga esto, una persona con carácter podrá ser derrotada, pero jamás destruida. He oído yo testimonios de misioneros que les amputan los dedos, que pierden una pierna o por una golpiza quedaron cuadraplégicos, pero su mente siguen enseñando, su corazón y su persona sigue definida en las cosas de Dios. Y cuando hay personas que tienen un problema, inmediatamente dejan todo tirado. ¿Qué pasa con la familia cuando vemos a un hombre
que no es responsable, que no trabaja, que tiene problemas, deja de trabajar, se tira al vicio y deja todo tirado. Cuando hay un responsable de una área y se le delegan funciones específicas y deja todo tirado. Por eso es que es importante que una iglesia dice, para que sepas cómo debes conducirte en esta casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero dice algo bien importante: en la casa de Dios, que es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia del Dios viviente. Uy, eso nos debe de poner a temblar a todos los pastores, a todos los servidores, a todos los que estamos en algún punto de responsabilidad, porque a usted se le está delegando, se le está confiando el que cuide, el que guíe y el que enseñe a la iglesia del Dios viviente. No es una institución, no es una AC, no es un grupo de un banco como Scotiabank, o no es un grupo que le estás dando un curso de Pemex. Es la iglesia del Dios viviente. Y por eso debemos tener nuestro carácter bien definido. Ahora, ¿cómo podemos cultivar nuestro carácter? ¿Cómo puedo yo acrecentar mi carácter? Porque si entendemos todo por carácter, ¿verdad? Son los rasgos, son las emociones, son la forma de pensar, los hábitos que haces constantemente. Eso muestra tu carácter. Si te airas, si te enojas, si explotas, si no sabes tener o recibir una orden, si no tienes la humildad para ser enseñado, equipado, si no eres responsable con lo que se te pide, eso es carácter. Yo leo a Pablo y digo, este tipo pareciera de otro planeta, neta. O sea, yo veo al apóstol Pablo, oiga, todas las cartas que hizo el apóstol Pablo, yo las veo y digo, wow, o sea, qué onda, me vuela la cabeza. Digo, este hombre es otra onda, qué carácter, qué firmeza. En una ocasión dice la Biblia que Pablo llegó a Jerusalén después de 14 años de ser convertido, ¿verdad? Y cuando llega a Jerusalén dice que vio a Pedro, a Jacobo y a otros judíos por ahí. Y entonces, como ya se hablaba del cristianismo, ¿verdad? Algunos que no eran cristianos, algunos que no eran judíos, eran pues gente impía, inconversa, pero que ya habían creído en Jesús. Dice que llegaron, estaban comiendo ellos su carne, ¿verdad? Su forma de vestir, su forma de hablar. Y cuando Pedro vio a los judíos maestros de la ley que subieron, su hipocresía lo hizo alejarse de ese grupo de hermanos en la fe. Y aún a Jacobo lo arrastró en su hipocresía. Qué importante es que los más maduros, los más viejos, los que tenemos una autoridad espiritual arriba de otros, demos buen ejemplo a los que nos siguen atrás, porque podemos influenciar para mal en vez de para bien. Y entonces Pablo, desde lejos, sin miramientos, con un carácter definido, dijo: hey, Pedro, ¿puedo decirte algo? Sí, Pablo, eres un hipócrita. Porque si tú, siendo judío igual que yo, y tú y yo sabemos las leyes, y tú y yo sabemos los pactos, las promesas, conocemos de nuestro padre Abraham, tú y yo sí somos del linaje, pero tú y yo sabemos que no es ni por eso ni por la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona no tiene un carácter formado en el Señor, va a ser muy difícil que pueda influir, multiplicarse en otros. Las pruebas, las crisis, el fuego que estás pasando es para moldear tu carácter, líder, servidor que estás aquí.
Pastor, es que ahora que sirvo más problemas tengo. Claro, porque todo eso está formando tu carácter. Antes te enojabas, antes tirabas todo, pero ahora volteas y dices: no, Señor, a ti te entrego mi causa, en ti confío. Espíritu Santo, dame de ti para que pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, para que pueda dar frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Y todos estos frutos manifestados en una persona revelan un nuevo carácter. Por eso es cuando usted en verdad está siendo un discípulo. Le van a decir: oye, en la empresa, aquí en esta área, pues nos entregaban tanto cuando iban el departamento de compras, hacía ciertas gestiones para la empresa, y vemos que tú estás regresando más dinero. Claro, porque tu carácter está cambiando. Porque ni las condiciones, ni el tiempo, ni el clima varían tu palabra. Lo que tú dijiste, lo que tú hablaste y lo que tú enseñaste, eso va a permanecer. No va a variar ni la economía, no va a variar ni el tiempo, no va a variar nada. Queremos servidores sólidos. Queremos ancianos sólidos. Queremos pastores sólidos. ¿Cuántos creen esta verdad? Ahora bien, nosotros nos estamos multiplicando. El buen líder se multiplica. Yo le hablé a algunas personas, aparte de los grupos que tengo de enseñanza, le hablé a algunos varones, porque yo quiero tomar esto con toda la seriedad. Yo no quiero que el día de mañana yo no deje a alguien en el sentido que pueda yo reproducirme en ese alguien, y que ese alguien, de lo que Dios nos ha dado, ese alguien pueda amar a Dios y tener una experiencia con Dios poderosa, y que Dios lo use para cosas muy grandes. Por eso estoy convocando varones y estoy hablando con personas que el Señor me está poniendo para invitarlos a formar un grupo en el cual quiero multiplicar la imagen de Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, a todos los que están sirviendo, todos los que tienen una área, ¿te estás reproduciendo? ¿Nos estamos reproduciendo? ¿Estamos enseñando a alguien lo que sabemos? ¿Tengo un plan, tengo un programa para poderme reproducir en ellos? ¿Por qué? Porque el verdadero líder tiene una influencia. Un líder nato, un líder que está aprendiendo en el fogón de la palabra, y está ahí en el fuego, y está ahí su carácter, y cambia. Ese líder tiene cierta influencia. Un pastor nos decía: mi papá, cuando yo tenía 11 años, murió, y después de allí, a mis 50 y tantos años, fue tanta su influencia en mi vida que nunca me desvié, que nunca hice cosas que no. Siempre sus palabras, su imagen, cómo trataba a mi madre, cómo nos bendecía, cómo era un hombre transparente, era un hombre digno de ser imitado, porque él tenía de Dios. Pablo dice: imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero si estas columnas y estos baluartes que están en la iglesia son débiles, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a cuidar de esta iglesia? Esta iglesia necesita ser cuidada. Esta iglesia necesita ser pastoreada, y no es del pastor solamente. Esta iglesia necesita ser cuidada, pastoreada, apoyada. Hay quizás gente que no sabemos que viene y está viniendo, ¿sí o no? Hay personas que a lo mejor tienen un problema y yo no lo sé. Entonces, para eso hay gente, hay grupos que tenemos que estar constantemente viendo
cuáles son las necesidades de esta iglesia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de apacentar la grey? Ya le tocará a la iglesia recibir su responsabilidad, pero ahorita estamos paso por paso. Cuando tenemos los líderes un carácter confiable, generamos respeto. Diga conmigo, los líderes, cuando tienen un carácter confiable, reciben respeto. Todos los que estamos aquí, la mayoría estamos sirviendo. Yo te pregunto, ¿te ven con respeto? ¿Nos ven con respeto? Porque si nosotros tenemos respeto, quiere decir que estamos verdaderamente influyendo en esas vidas para que nos multipliquemos. Yo me he dado cuenta que Dios va tratando con nuestro carácter. Yo ya no soy lo que yo era antes, y gracias a Dios, porque yo era el peor enemigo mismo. Es decir, me refiero a mi carácter. Familia, hermanos, iglesia, amigos, personas que están aquí, que nos visitan, escucha esto. En la vida se requiere de constancia, de evaluación, de disciplina, de prueba, de lucha, de esfuerzo. Las cosas. Al Señor le costó su sangre y su vida. Se ganó un nombre sobre todo nombre. O sea, ¿qué onda? El mismo Señor se despojó de su gloria, bajó de su trono, murió, padeció, se atrevió a vivir 30 y tantos años en esta tierra de pobremunde. Murió de una forma impresionante. Y dice la Biblia que aprendió por lo que padeció obediencia. El carácter de Cristo fue formado. Y me he dado cuenta que Dios, para que tomes la imagen de Jesús, yo resumí esto en lo que yo leo. ¿Cómo tener un nuevo carácter teniendo la mente de Cristo? Y la Biblia dice, tengan la mente de Cristo. Voy a hacer un negocio, voy a robar. No, ten la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo? Tienes una situación de un problema con alguien. ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Qué hace Cristo en la Biblia? ¿Qué dice Cristo en la Biblia? ¿Qué enseña Cristo en la Biblia? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo resuelve las cosas? ¿Cómo los problemas muy grandes a los ojos de los apóstoles y a los ojos de nosotros tenía la habilidad de hacerlos pequeños sin dejarle de darle importancia? O sea, ¿cómo nuestro Señor Jesús está haciendo las cosas? Jesús por eminencia, qué carácter. Lo que empezó lo terminó. Y yo entiendo que hay pruebas, pero mira, en esas pruebas es que también he aprendido que cuando yo me encuentro con una prueba adversa a mí, o un enemigo, o una situación, al que está formando el carácter es a mí, no a la otra persona. Ejemplos. Moisés, Faraón. Eran dos personas con diferentes caracteres, y uno era agresivo y uno tenía una mentalidad, ¿verdad?, de éxito y de gloria y de dominar al mundo. Y Moisés tenía la mente de Dios. Lo que Dios le decía, eso se hacía. Si Dios le pedía esto, haz esto. Si Dios no le pedía aquello, no lo hacía. Y yo veo que constantemente el que va siendo formado es Moisés, no Faraón. Dios utiliza diferentes situaciones a tu alrededor, que tú le llamas pruebas, que tú le llamas que a lo mejor Dios no está contigo, que tú le llamas que a lo mejor si fuera de otra manera, pero ¿por qué me pasa esto a mí? A todo eso que tú le pones nombre, Dios dice, no, todo eso es Faraón, porque yo al que estoy formando es a ti.
Porque yo te voy a llevar a un punto en donde va a depender mucha gente de ti, en donde vas a tener influencia, en donde vas a traer tu vara y tu vara, la vara de Dios en tu mano. Y cuando estés entre el agua, entre lo irreal, entre lo que no es natural, y cuando voltees y veas todo el cúmulo de problemas que haya, tú puedas abrirle una nueva esperanza a toda esa multitud que te está siguiendo. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios. No te pares. Permite que Dios continúe trabajando tu carácter. Tu carácter. Dice el Señor: yo quiero que seas una columna en mi iglesia. Yo quiero que seas un baluarte en mi iglesia. Yo quiero que seas una persona que tiene la mente de mi hijo. Que si se te pide algo con una autoridad que tú tienes, tú no te tienes que sentir mal. Tú no te tienes que sentir menos ni menospreciado. Cuando yo he estado la semana antepasada, el pastor Enrique me habló, me dice: oye, ¿puedes venir? Estoy en tal lugar. Y estuvimos desayunando en un lugar y me empezó a decir cosas importantes para mi vida. Y yo las recibo, porque eso forma mi carácter. Y va a haber cosas que a lo mejor no nos va a gustar, pero precisamente ahí está el punto. Dios viene y dice: David, te quiero rey de Israel. Quiero que en ti se consolidice toda la palabra profética sobre el retoño de Isaí. Va a venir el Cristo. David, si no te levanto a ti, oiga esto, y si no te pongo a ti como rey, no se pueden venir cumpliendo las promesas, porque el retoño viene de Isaí, que eres tú. Tú necesitas construir una ciudad. Tú necesitas unificar un reino. Tú necesitas influenciar a un mundo de gente, porque de ahí va a haber una nación, va a haber un pueblo judío en el cual después de 2000 años va a venir mi hijo amado. David, tienes que cambiar tu carácter. Y le puso a un Saúl que lo persiguiera. Un Saúl que lo quería matar, un Saúl envidioso, un Saúl que estaba en contra de él constantemente. O sea, el que tenía la aflicción no era Saúl. Saúl tenía a los hombres más fuertes. Saúl tenía todo el ejército. Saúl tenía el reino de su lado. Saúl estaba en un palacio hermoso. Saúl tenía la mejor comida. Saúl tenía todo lo que podía satisfacer. Pero David estaba en cuevas de Adulam. David tenía que comer lo que se encontrara. David estaba huyendo por su vida, angustiado, perseguido. Pero lo que no sabía es que estaba siendo consolidado su carácter. Ay, cómo sufro, pastor. Bendito Dios, porque Dios te está haciendo una persona a la imagen de Cristo. ¿Cómo es tu carácter? Yo creo dos cosas. Dicen por ahí, la gente dice: no, ya cuando uno crece torcido. Hay mucha gente que ve a las personas y dice: no, no entiende. No, para que entienda. Es más, hay un proverbio que dice: es más fácil cambiar de ruta a un río imponente que cambiar a un bruto que no quiere cambiar. Hasta ya sí aplaudieron, ¿no? Aquí no. Ok, entonces escuche esto, por favor. ¿Cómo podemos cambiar nuestro carácter? ¿Van a dar cursos de psicología cristiana? No, esa es una basura. ¿Cómo puedo cambiar mi carácter?
con leer, meditar y vivir su palabra. El Espíritu Santo, cuando tú tomas la palabra de Dios con seriedad, el Espíritu Santo transforma tu mente, transforma tu carácter. Si eres una persona, ¿verdad?, muy agresiva, el Espíritu Santo te va a hacer tierno, te va a cambiar, y todo ese potencial que tienes lo vas a centrar para cosas buenas. Dios va a tomar tu vida, pero tú tienes que dejarte cambiar, cambiar, cambiar. Yo voy terminando. Me faltó la iglesia, ahí luego. Pero mucha gente cree que al tener una posición nos da una autoridad. Esa es la teoría del mundo. Si tú tienes posición, tienes autoridad. Si tienes autoridad, tienes influencia. Y aparentemente así se mueve el mundo. ¿Por qué cree que la gente busca posición, un gobierno, una diputación, un puesto en cualquier iglesia? Porque eso le va a dar cierta autoridad. Y al tener autoridad, ejerce dominio sobre de otros o tiene influencia. Bien o mal. Pero entienda esto, así no funciona. En las cosas de Dios, Dios primero te agarra, te lleva a que te confrontes con la bestia y el animal que yo soy, y que entiendas que no es por ti, sino por Él. Y que cuando tú has madurado y has crecido, entonces no es tu posición. Lo que tú has cambiado en Dios te lleva a una posición que Dios quiere llevarte. Amén. Y entonces tu influencia hace crecer a los demás en un carácter renovado y restablecido. Alguien contaba por ahí, alguien contaba que, bueno, él decía, a mí me llamó mucho, decía él, cómo los plateros trabajan la plata. Entonces dice, me tocó ver un lugar en donde hacen unas charolas especiales para las comidas kosher. Y entonces esas charolas son de plata. Y las manos, bueno, ¿cómo se le llaman? Donde se toman las charolas. Unas charolas como para llevar comida, alimento. Las agarraderas son de oro. Entonces dice que cuando estaba viendo, porque tenían que supervisar, dice que estaban viendo cómo empezaba el platero con unas pinzas grandes, ¿verdad? Porque es un fuego impresionante. Son altos niveles de temperatura. Entonces meten la hoja ya, obviamente ya procesada, no te voy a decir todo el proceso, pero cuando ya tienen la barra de plata y la extienden, dicen que la moldeaba y otra vez la volvían a meter y la sacaban y tenían un como proyector, de manera de que el rostro se viera en la plata. Entonces cuenta que lo hacía varias veces. Entonces le dijo, bueno, ¿y por qué te detienes mucho y como que le das la forma a la plata y te asomas mucho? Dice, lo que pasa es que el platero, hasta que no tome la imagen del platero en la plata, no está purificada. Entonces tienen que volverla a meter en el fuego para quemar todos los elementos que no son plata. Cuando lo vuelve a sacar y más o menos se ve su rostro, lo tiene que mover la plata para que la plata pueda reflejar la figura real. Y este proceso es una y otra vez hasta que obtiene
la perfección, el reflejo. El Señor nos toma a nosotros y nos mete al fuego y nos mete a las pruebas y constantemente nos saca y dice: uy, todavía no se refleja Irving en mi persona, todavía no se refleja Luis en mi persona, todavía no se refleja Andrea en mi persona. Y te jala y te mueve y te vuelve a meter y te vuelve a torcer y te vuelve a doblar hasta que vas tomando esa apariencia. Por eso dice la Biblia: hasta que todos alcancemos la imagen de Jesucristo. No te desanimes, servidor. Tienes que esforzarte. La vida no es fácil. La vida es hermosa, pero tiene sus compromisos. Todo lo que se logre, todo lo que hagamos, tiene disciplina, constancia, tiene que tener una evaluación, pruebas, y tiene que forjar tu carácter. Nada es fácil. Al mismo Señor le costó la vida. Déjate formar. Si el Señor te dice: no es por ahí, quiero mostrarte esto, no es por acá, camina sobre esta obediencia, ya basta de hacerle a la iglesita. Yo te quiero como columna, yo te quiero como un cimiento poderoso, yo te quiero como un baluarte en mi iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, en la hija de Jesucristo comprada por su sangre, en la iglesia del Dios viviente. Entonces, pueblo, servidores, líderes, trabajemos nuestro carácter. ¿Se puede poner de pie, por favor? Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré. Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás,
tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, vives en mí,